Vamos a grabar. Y la sesión pasada ya empezábamos con este tema de que adentro del suelo se generan esfuerzos. A veces nosotros por acá arriba en la superficie, pues simplemente estamos felices y creemos que la vida solamente se da a nivel de superficie. La realidad es de que, bueno, por allá abajo todavía hay anélidos, este, o algunas lombrices que tienen vida y que también hay roedores y que tienen vida allá abajo. Pero nosotros decíamos de que, pues el suelo está desarrollado por varias capas, ¿no? Y unas de esas capas, pues puede ser que tengan algunas características a consecuencia de que estuvieron desarrolladas en frío, mientras que otras de esas capas pues, tienen otras características porque se desarrollaron en un ambiente más cálido. Eso nos genera pues estratos. Y esos estratos, pues, si bien es cierto que desde el punto de vista geológico podrían representar pues algún interés acerca de qué pasó hace 10,000 años o qué pasó hace 15,000 años o qué pasó hace pues 350,000 años. Bueno, la realidad es de que para nosotros, desde un punto de vista un poco más constructivo y más mecánico, pues simplemente lo vemos como diferentes estratos. Y esos estratos, híjole, creo que quedó muy, bueno, es lo de menos, ¿no? Creo que quedó muy resaltado ese amarillo, no se preocupe. Bueno, ahí está. Esos estratos, pues tienen diferentes características. Cada uno de ellos va a tener alguna condición en especial que sea relevante. Sin embargo, bueno, pues tal vez para nosotros sea de interés el determinar qué hay en esos estratos. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser de interés? A veces los alumnos se preguntan eso, ¿no? Y dicen, pues a mí, ¿de qué me sirve saber qué hay ahí abajo? Bueno, lo que pasa es de que las estructuras humanas queremos desplantarlas en el suelo. Hace mucho tiempo se nos acabaron las cuevas naturales y nos vimos en la imperiosa necesidad de construir cuevas artificiales. Y estas cuevas artificiales, pongamos que te dibujaría una por aquí, pues nos sirven para resguardarnos, pongamos el día de hoy, pues de efectos tan sencillos como la lluvia, ¿no? O como el aire o como el sol. Estas cuevas artificiales, pues algunas de ellas pesan tan poquito y están desplantadas sobre suelos tan resistentes que es suficiente con desplantarlas con zapatas y con eso es suficiente. Pero algunas otras estructuras resulta que llegan a ser tan elevadas o tan importantes o están en suelos tan malos que probablemente requieran de una cimentación un poco distinta, ¿no? Como podría ser el hecho de utilizar una losa de cimentación. Una losa, alguien dirá, bueno, ¿qué chiste tiene una losa? Pues ninguno, prácticamente ninguno. Nada más que a diferencia de lo que sería una losa normal, en una losa de entrepiso, pues tú sabes que el acero o el armado principal va en la parte de abajo, porque en la parte de abajo se van a presentar las tensiones, mientras que el concreto lo queremos arriba, porque en la parte de arriba se van a presentar las compresiones. Y el concreto tiene una muy buena resistencia a la compresión, llámese F'C, mientras que la tensión que se va a presentar por abajo, porque intenta colgarse esas losas, pues le reconoceríamos como Fy, ¿no? Como resistencia a la fluencia del acero. Bueno, en una losa de entrepiso, te decía, el acero va por abajo, el armado de la varilla va por abajo. En cambio, en una losa de cimentación, pues lo más seguro es de que vaya al revés. Y ya ahí ya nos está demostrando alguna diferencia, ¿no? Si en la losa de cimentación las cargas van a bajar tal vez en los extremos, bueno, pues lo lógico es de que esa losa intente deformarse hacia arriba, ¿no? Es decir, que por arriba va a presentar tensión y por abajo compresión. En una losa de cimentación, lo común es de que la varilla vaya por arriba. Y eso pone muchas veces en predicamento a nuestros constructores, ¿no? Porque de repente dice, pues el maestro Juan, el maestro Pedro, pues, cuando están trabajando por aquí, dicen, es que cómo voy a poner la varilla por arriba si la voy a estar pisando, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues también el mal entendimiento de nuestros constructores termina por llevar esa varilla a la parte baja de la losa, porque la pisan y la mandan al fondo. Una vez habría que decirle a esas personas, bueno, mira, hay unas estructuras llamadas silletas que te pueden ayudar a colocar esa varilla sin que se vaya a la parte baja y así asegurar que el concreto quede por abajo, en donde se va a comprimir y tenga un F'C y el acero esté por arriba con su Fy. Bueno, ahí está. Bueno, perdón,
Eh, Tal vez me salí un poquito del tema, pero yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? Algunas estructuras requieren una losa de cimentación. Algunas estructuras puede ser que sean más importantes, más grandes y requieran, pues, más niveles, y ya las zapatas simples no sean suficientes para soportar la carga. Entonces, tal vez ahí requeriríamos un cajón de cimentación. Y ese cajón, pues, en esencia es una losa, pero que está enterrada a una cierta profundidad, y eso permite em, que parte del espacio que antes estaba rellenado por suelo, pues ahora quede hueco. Y al estar hueco o al estar excavado, pues resulta que va a generar un espacio que no pesa. Esta historia del cajón de cimentación, voy a ponerle por aquí cajón de cimentación, pues resulta que se parece, perdón lo burdo de mi comentario, pero yo creo que nos lo podemos imaginar así. Se parece un poco a la historia del mar con los barcos. Fíjate que precisamente los barcos flotan o no se hunden, dicho de otra forma, los barcos no se hunden gracias a que adentro de ellos pues no hay agua, ¿no? Es decir, dicho de otra forma, que generan un espacio hueco, y este espacio hueco pues resulta que pesa menos que el agua que está a los lados. El agua que está a los lados la podríamos tal vez iluminar aquí, mira, ahí estaría agua a los lados, agua a los lados, agua a los lados, pero el barco, como está hueco, pues permite que aquí haya algunas personas que estén arriba de ese barco sin que se hundan. Ese espacio hueco, digamos que, perdón por lo burdo del comentario, es lo mismo que este cajón de cimentación que está hueco. Y al estar hueco, si es capaz de estar encima del agua, que prácticamente no tiene resistencia, bueno, pues con más razón va a poder estar encima de un suelo a pesar de que tenga una resistencia muy baja. Evidentemente que va a tener más resistencia que el agua, pero bueno, va a tener una resistencia. Y estas estructuras, al fin y al cabo, lo que le van a generar al suelo es una transferencia de peso, dividido entre un área. Y es decir, que vamos a generar esfuerzo, ya sea a través de una gran estructura o ya sea a través de una losa. La esencia es que vamos a bajar peso entre área y vamos a provocar esfuerzos. Va a ser de nuestro interés, tal vez la siguiente semana, el determinar cuánta presión le genera una edificación al suelo. Pero antes de eso, nosotros habíamos empezado la sesión pasada a imaginarnos que las partículas, una al estar encima de otra y de otra y de otra, pues resulta que generan una cierta presión o un cierto esfuerzo. ¿Por qué? Porque esta partícula, perdón, está un poco grueso mi plumón, déjame cambiarlo. Porque esta partícula resulta que está cargando encima de sí a un montón de partículas más. Y las partículas que están arriba, evidentemente que también tienen un peso. Entonces, esa partícula nos podría reportar un cierto valor de esfuerzo. Y ese esfuerzo lo podemos medir. Es decir, esta partícula tiene una magnitud de esfuerzo, la de arriba tiene menos, la de arriba tiene menos, y la que esté más abajo tiene más. Y ese incremento o ese valor de los esfuerzos que tiene nuestro suelo antes de que nosotros lleguemos a construir, le llamaríamos esfuerzos geoestáticos. Esos esfuerzos geostáticos hay de tres tipos, ¿no? Hay de tres tipos, ya lo mencionábamos la vez pasada. Uno de ellos se llama esfuerzo total, que incluye a las partículas sólidas y al agua. Y ese, la forma de calcularlo sería con una sumatoria acumulativa de cada uno de los pesos volumétricos por cada una de sus alturas. Cada uno de estos estratos, cada uno de esos estratos tiene un cierto valor de densidad o de peso volumétrico, peso específico. Y cada uno de esos estratos tiene un cierto espesor, H, H1, H2, H3 y así. Entonces, si yo sumo cada uno de los valores de las densidades por su espesor, la densidad más su espesor, y lo voy acumulando, porque al fin y al cabo las partículas de arriba también las cargan las de abajo. Y estos dos estratos son cargados por el tercero, y esos tres estratos son cargados por el cuarto. Bueno, si los voy acumulando, resulta que me da la magnitud del esfuerzo total. Hay otra magnitud que depende solamente de la presencia de agua. En algunos sitios de la ciudad, en algunos sitios del país, en algunos sitios del mundo,
existe algo que le llamamos nivel de aguas freáticas. Nivel de aguas freáticas. Y ese nivel se presenta sobre todo en zonas bajas, como, bueno, a ver, alguien diría como la Ciudad de México, pero en realidad es sobre todo la orografía. Fíjate, si nosotros nos imaginamos la orografía del país, vamos aunque sea pequeño aquí, vamos a dibujar un pequeño país. Bueno, pues tú recuerdas de tus clases de geografía, de la primaria, de la secundaria o de geología del nivel superior, que nuestro país tiene un sistema montañoso y en la parte central del país hay muchas montañas, además de la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur. Bueno, en general hay montañas, inclusive en Tijuana hay montañas, en Sinaloa hay montañas. Tal vez algunas zonas más planas podría ser hacia acá, hacia Tamaulipas y hacia la parte alta de Veracruz, pero inclusive ahí tienen montañas. Bueno, entonces si en cualquier lugar del territorio nacional hay montañas, pues en cualquier lugar se pueden generar crestas y valles. Crestas y valle. Bueno, si en cualquier lugar se pueden generar crestas y valles, pues los valles son susceptibles a ser rellenados por estratos. Y también son susceptibles a que cuando llueve en las montañas, el agua escurra hacia los valles. Y eso provoca que una muy buena parte de los suelos estén saturados o llenos de agua. Alguien va a decir, bueno, pero entonces ¿hay agua o hay suelo? No, pues hay agua con suelo. Hay agua con suelo. Entonces, a partir de un cierto nivel de aguas freáticas, vamos a intensificar un poco esa línea de NAP, a partir de un cierto nivel existe agua. Evidentemente que hay zonas donde no hay agua, ¿no? Las zonas donde no hay agua, pues serían las montañas, en las partes altas. Ahí no hay agua, o en una roca sana. Si tú has tenido la oportunidad de ser lo suficientemente observador y ver una roca, te darás cuenta que si bien es cierto que tiene poros, lo más seguro es de que no estén conectados entre sí, a menos de que sea una roca, pues que fue expuesta al aire en su proceso de enfriamiento. Una roca extrusiva de baja calidad, como podría ser el tezontle. Pero si no es un tezontle, lo más seguro es de que la roca tiene una gran densidad, o sea muy compacta y que impida que entre el agua dentro de sí. Pero también puede entrar el agua, ¿no? Bueno, ahora, esta situación de valle, pues evidentemente que se presenta más aquí en la Ciudad de México, ¿no? Nosotros en los extremos de la ciudad tal vez tenemos a Naucalpan, en el extremo poniente, en el extremo oriente tal vez tenemos la sierra de Río Frío. Es decir, si dejamos de ver nada más nuestra colonia, si dejamos de ver nada más nuestra colonia y tal vez nuestra escuela, pues nos daríamos cuenta de que si avanzamos hacia el poniente encontramos montañas y si avanzamos hacia el oriente también vamos a encontrar montañas. Si avanzamos hacia el norte va a haber montañas y hacia el sur va a haber montañas. Entonces, eso nos permite entender que debajo de nuestro suelo hay agua acumulada. ¿Por qué? Pues porque también aquí fue un lago, ¿no? Entonces, si bien es cierto que los humanos llegamos y secamos el lago, pues ese secamiento fue a causa de un cambio de temperatura general. ¿Te acuerdas? No sé si has escuchado, seguramente sí. Has escuchado que en el 2021 tenemos un proceso de calentamiento. Ese proceso de calentamiento, en parte somos responsables de los humanos, pero en parte la Tierra se está calentando. Y en parte no somos culpables de ese calentamiento de la Tierra. Tú escucharás hace poco que hay erupciones volcánicas en España, que hay erupciones volcánicas en Japón, que nuestro Popocatépetl también está teniendo actividad. Entonces, el calentamiento de la Tierra, pues incluso hay personas que dicen que es de la Tierra y que nosotros, si bien es cierto que estamos actuando, probablemente no seamos 100% responsables. Sí, nuestras acciones tienen que ver porque, bueno, pues porque la naturaleza permitiría que esta agua se evaporara y nosotros hemos sido lo suficientemente tercos para no dejarlo y para colocar planchas de concreto aquí encima, ¿no? Y evitar tener áreas permeables. Bueno, pues ahí estamos modificando el ambiente y estamos siendo en parte responsables de ciertos calentamientos. Sí, eso es cierto. También estamos siendo responsables del calentamiento porque en las montañas donde antes había árboles, déjame te los dibujo por aquí, en las montañas donde antes había arbolitos, ustedes disculparán lo burdo de mis árboles, pero creo que nos podemos seguir en la plática. Eh, Ahí donde antes había árboles, resulta que llovía
y el agua bajaba con una menor intensidad, con una menor fuerza, porque los árboles los retenían a la lluvia. No completamente, pero ayudan a retenerla y a bajarle la velocidad. Si le bajamos la velocidad al flujo de agua, pues entonces un poco de agua se puede infiltrar. Y esa agua, a su vez, infiltrada dentro del terreno, permite que se generen árboles cada vez más grandes y más frondosos. Y digamos que se genera suelo en esa montaña. Cuando llegamos los humanos, cuando llegamos los humanos, que llevamos bien poquito sobre la Tierra, ¿no? Llevamos apenas 10,000 años. Llegamos los humanos y decimos, no queremos árboles, me los quiero llevar para construir una mesa o para construir un escritorio. Bueno, pues dejas a la montaña totalmente a la intemperie y la consecuencia es de que cuando llueve, las corrientes de agua se vuelven muy veloces, adquieren mucha velocidad, porque no hay nada que las detenga. Y al no haber nada que las detenga, pues tampoco se infiltran en el terreno. Al no haber infiltración, pues terminan llegando a zonas bajas, como podría ser donde está este humano en su mesa de madera. Y probablemente eso provoque que su mesa de madera se eche a perder porque se empiece a inundar. Porque el agua, en lugar de infiltrarse en las zonas altas, si hubiera montañas, como no está encontrando árboles, pues entonces el agua encuentra su camino hacia zonas bajas y termina por inundar pues zonas bajas. Pero tenemos un escritorio de madera bonito, ¿no? Inundado, pero bonito. Bueno, ahí está. Perdón por la crítica social, ¿no? Me desvié tantito. Regresemos. Ah, decíamos, perdón por la crítica social. Decíamos que a partir de donde hay agua, se va a empezar a generar unas presiones hidrostáticas. Y esas presiones del agua las podemos calcular como U, o presión hidrostática, igual a gamma W por HW. Y eso le llamaríamos presión de poro. Bueno, esa presión puede ser tan importante que, déjame hacerte otro dibujito, que hay algunos sitios en donde esa presión de poro podría tener consecuencias un poquito graves. Mira, y es un tema muy actual, ¿eh? Fíjate, imagínate una montaña que tiene un proceso de fisuramiento. Por aquí tiene algunas fisuras. Bueno, si tú imaginas que el agua es capaz de meterse a las fisuras, pues va a generar una columna de agua, como si fuera una manguera. Y resulta que la presión que tiene esa agua en la parte baja, nosotros también la podemos evaluar con esa presión gamma por H. Entre más alta sea la fisura, pues más presión va a generar en la parte baja. Bueno, ahora imagínate que estas rocas, esta roca, ya estaba fisurada. Si se le mete el agua aquí, se le mete el agua aquí, en la fisura, pues resulta que adentro de la fisura va a haber presión de agua. Ah, entonces yo me podría imaginar ese tramo de roca que está ahí, pero con un poco de presión desde abajo hacia arriba, a consecuencia del agua. Probablemente cuando esa roca estaba en un estado seco, tenía una superficie rugosa y eso impedía que se cayera a consecuencia de la gravedad. Al momento de que entiende que hay presión de agua, es como si tuviera una burbuja que impidiera que haga contacto con el resto de la roca. Es decir, tendríamos una roca que estaría flotando sobre de agua. Y si está flotando sobre de agua, es más fácil que patine y que se caiga. No sé si tú recordarás que hace poco hubo un desprendimiento en la zona de Zacatenco o en la zona de Indios Verdes. Bueno, y esa consecuencia de que el agua se infiltra dentro de las montañas, dentro de las fisuras de la montaña, y genera presiones hidrostáticas que facilitan los deslizamientos. Fíjate, probablemente tú no me creas, y qué bueno que no me creas. Qué bueno que no me creas, pero seguramente tú alguna vez has ido corriendo, vas muy rápido corriendo a algún sitio. ¿Qué pasa si te intentas frenar? Bueno, pues te vas a frenar en 1 o 2 metros. Pero ¿qué pasa si te intentas frenar encima de agua? Bueno, pues vas a eliminar la fricción, y probablemente termines patinando y hasta cayéndote.
porque ya no existe una fricción seca, sino hay una fricción húmeda. Es decir, el agua va a provocar tanto un lubricante entre la roca y el resto del macizo rocoso, como va a provocar que se eliminen las fuerzas de fricción que había entre ellas. Y va a ser más fácil que se caiga. Bueno, a esta roca tal vez ese patrón de fisuramiento estuvo un poco simple. Imagínate rocas que tienen tal vez este patrón de fisuramiento. Si son ustedes observadores y se acercan a alguna montaña, se darán cuenta de que hay fisuras. Por más de que tú veas una montaña sana, evidentemente que vas a encontrar familias de fisuramiento. Y esas familias de fisuramiento provocan que se generen caídos. Ahora, ¿quién la fisuró? ¿Quién fisuró a la montaña? Pues la naturaleza. Todos los días, suena un poquito a canción de Juan Gabriel, perdón, pero todos los días sale el señor Sol. Todos los días sale el señor Sol y genera aumentos en la temperatura. Porque la corteza terrestre, perdón, híjole, me estoy desviando, ahorita regresamos. Porque la corteza terrestre tiene una temperatura de 0 °C. Y el sol es lo que nos permite aumentar la temperatura, pongamos el día de hoy, a 25 grados. Ahorita estamos a 25 grados, bueno, donde yo vivo, ¿no? Tal vez en la mañana estemos a 11 grados. Y eso, en la mañana estamos a 11 porque precisamente no le ha llegado el sol. A medida que pasa el día, se calienta tanto las rocas como los humanos por la temperatura, y esos aumentos de temperatura en época de calor, pues probablemente lleguen a unos 38 grados en nuestra ciudad, y en época de frío tal vez bajemos a 5 grados de temperatura. Esto provoca un diferencial térmico y hace que la roca se expanda y se contraiga, se expande y se contraiga, y genera las fisuras. Y probablemente tú recordarás nuestras primeras clases, y decíamos, se mete el agua, se meten las bacterias, las fisuras empiezan a ser cada vez más grandes, y terminan los macizos rocosos por caer, y por rodar hacia zonas más bajas, hacia zonas como ríos. Bueno, ya. Ahora, esas primeras clases ya ves que tienen algún sentido, ¿no? Ah, eso provoca que en alguna época geológica se depositaron estas arenas. Y esas arenas, pues tienen un diferente peso volumétrico que el que podrían tener las arcillas. Y un diferente peso volumétrico del que podrían tener los limos. Bueno, la intención es de que nosotros el día de hoy, a través de esta fórmula de esfuerzo total, de esta fórmula de presión de poro y la diferencia de ambas, podamos encontrar algo que le llamamos esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo es la presión que está recibiendo partícula con partícula. Evidentemente que sería muy difícil hacerle un zoom, algo que mide apenas unos milímetros, y ver en grande, oye, ¿cuál es el área en que está haciendo contacto partícula con partícula? No, pues yo creo que es como de 1 milímetro, apenas si se están tocando. Bueno, pues aunque a pesar de que sean puntos tan pequeños de contacto, podemos evaluar la presión que se genera ahí, no con fuerza entre área, sino como esfuerzo efectivo igual a la resta del esfuerzo total menos la presión de poro. Ya habíamos empezado la sesión pasada a hacerlo, y bueno, pues hoy vamos a continuarlo. Tú disculparás que nos desviamos un poquito en la plática, pero yo creo que son pues algunas cuestiones un poquito interesantes, creo yo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, pues un poco parecido a la estratigrafía que nos podríamos encontrar hacia el centro de la ciudad. Em, bueno, hagamos otro esquemita por aquí. Tú recordarás que nuestra ciudad, si ponemos ahí el Zócalo, tiene 3 zonas geotécnicas. Seguramente ya platicaste de eso en alguna otra materia, donde te dicen, mira, hay una zona que hace muchos años fue un lago. Luego, alrededor de esa zona, hay otra zona que le llamamos zona de transición. Y después de ese par de zonas, está lo que le llamaríamos zona de lomas, que sería la zona dura de la ciudad. No sé qué tan seguro es, no, la verdad no me acuerdo si ya platicamos de eso o no, pero pues nunca sobra esa plática otra vez, ¿no? Significa que yo puedo cortar a la ciudad, y me daría cuenta de que hay montañas en los extremos y zona baja en el centro. Ese corte me permitiría, tal vez de forma burda, imaginarme que en el centro de la ciudad hay un espesor de rellenos que se generaron en época del lago. Fíjate que la zonificación geotécnica nos dice, si tu espesor de material blando es de menos, el espesor del suelo blando es de menos de 3 metros, entonces tu zona se llama zona de lomas o zona 1. Si el espesor del suelo blando
si el espesor del suelo blando es mayor de 20 metros, entonces a eso le llamamos zona 3, perdón, zona 3 o zona de lago. Y si anda en valores intermedios, es decir, que ni es muy blando ni es muy duro, es decir, que podrías tener espesores de suelo que irían mayores a 3 metros, pero menores a 20 metros, pues entonces ahí está la zona que le llamamos zona de transición. Déjame abrir, a ver si puedo, creo que sí puedo, aquí, abrirte las normas técnicas del 2017 para que alcances a ver esa imagen. Nada más que lo abra. Ya se tardó un poquito, vamos a ver si aquí está. Aquí está. Ya. Las normas del 17 son las normas, pues digamos, más actuales que tenemos. Y si nos vamos a la página 10, ya ves que estas normas las puedes bajar de la página de la SMIG. Si nos vamos a la página 10, nos vamos a encontrar las normas complementarias de diseño y construcción de cimentaciones. Un poquito más abajo, vamos a encontrar la zonificación que yo te comentaba, ¿no? Por ahí de la página 13, 14. Mira, ahí está la zonificación. Evidentemente que es un fenómeno muy común que cuando las personas ven algún mapa tratan de identificar su casa. Es esta parte dentro de nuestro subconsciente, ¿no? Entonces puede ser que tú digas, ah, yo vivo en zona de lomas. Ah, yo vivo en zona de lago. Ah, yo ni siquiera aparezco en ese mapa. Bueno, cada quien tendrá una situación particular y bueno, probablemente le llame la atención saber en dónde vive, ¿no? El aeropuerto está clavado en la zona del lago, el nuevo aeropuerto estaría clavado en la zona del lago, nuestra ESIA Tecamachalco estaría en zona de lomas, la ESIA Zacatenco estaría en una zona de transición y así podemos ubicar muchos sitios. Bueno, ahora, la zona del lago, ya quedamos, que tiene más de 20 metros de espesor. Eso significa que aunque nosotros estemos acá arriba, a nivel de banqueta, muy felices y contentos, e incluso le demos algún taconazo al terreno, algún golpe al terreno, y dijéramos, híjole, es que pues ahí donde yo estoy construyendo es muy duro, está siendo resistente, la verdad, nos cuesta trabajo excavar. Bueno, pues puede ser que si estamos en zona del lago, pues de forma superficial encontremos algo que llamaríamos rellenos antropogénicos. Esos rellenos antropogénicos es la mezcla de material natural más cascajo, más arcilla, más rellenos que utilizaron incluso hasta los aztecas para rellenar esta zona. Fíjate, entonces es muy común que desde el nivel 0.00 hasta tal vez un nivel del orden de unos 3 metros, tú te encuentres un material con características de arena limosa un poco mala, ¿no? Tal vez con un peso volumétrico de 1.6, 1.7 toneladas metro cúbico, perdón, metro cúbico, y que debajo de ese material tal vez te encuentres uno un poco más blando, vamos a ponerlo ahorita de color azul pálido, debajo de ese material encuentres un limo de baja plasticidad. Tal vez ese material lo podríamos encontrar tal vez hasta unos 5 metros de profundidad. Con un peso volumétrico pues un poco más reducido, porque probablemente este limo ya sea natural, ya no sea un relleno. Entonces, tal vez ahí podríamos pensar en un peso volumétrico del orden de 1.5 toneladas metro cúbico. Probablemente más abajito ya nos encontremos a la clásica arcilla de la Ciudad de México. Muy, muy, muy clásica arcilla de la Ciudad de México. Vamos a ponerle incluso algún espesor, pues un poco importante. Tal vez que llegue hasta unos 11 metros. 11 metros. Y eso significarían 6 metros de la clásica arcilla de la ciudad. Una arcilla muy blanda que tiene tal vez un peso volumétrico de 1.4, 1.3, 1.38 toneladas metro cúbico. Ok, puede ser que dentro de esa arcilla llegue, o sea, si hiciéramos una exploración, puede ser que encuentres algunos lentes de arena. O sea, una capita por ahí de 8 metros, por ahí de 10 metros, muy, muy, muy delgadita, que a veces llega a medir 5 centímetros o 10 centímetros de arena. ¿Qué significa esa capita de arena? Pues que tal vez hace unos 300,000 años
300,000 años, hubo una mayor actividad volcánica. Y esa actividad volcánica, ya ves que el Popocatépetl no está tan lejos de la ciudad, bueno, generó una gran costra de arena y hubo cambios en las condiciones climáticas. Probablemente hace unos 300,000 años el lago se secó y eso permitió la depositación de arenas, no muy importantes, pero vamos a pensar que ahí está. Ahora, probablemente a 11 metros, si nos encontremos un espesor un poquito más grande de arena, vamos a pensar que mida 1 metro. No, yo creo que hasta es mucho, 11,80. Y ahí sí, una arena franca, ¿no? Una arena limosa o una arena arcillosa. Probablemente esta arena sí tenga un peso volumétrico un poco más alto de 1,7 toneladas metro cúbico. Ok. Después de esa arena, tal vez nos volveríamos a encontrar otra vuelta a la historia de la arcilla. Ya ves que nuestro lago permaneció como lago por 700,000 años. Puede ser que yo sea un intenso al estar acostumbrando a recordar ese valor, pero el lago fue lago por 700,000 años. Y podríamos llegar tal vez a una profundidad de menos 15 metros, 15, 15 metros. Ahí está. Tal vez con un peso volumétrico un poquito más alto, 1,42 toneladas metro cúbico. Y abajo de esos 15 metros, probablemente podríamos encontrar un limo que se parece a la arcilla, pero que pues cambia un poco sus características. Ese limo vamos a considerar que llega hasta una profundidad de menos 20 metros y vamos a decir que es un limo, perdón, control Z, un limo de alta plasticidad, una arcilla de alta plasticidad. El limo tal vez con un peso volumétrico de 1,65. Y después, aunque se me acabó la hoja, voy a volver a dibujarte otra arcilla. Oh, control Z, otra arcilla, que empiece en 20 y que acabe tal vez en unos 28 metros. Menos 28 metros. Y probablemente después de esos 28 metros, en la zona centro, encontraríamos una capa que tiene un espesor como del orden de 2 a 3 metros. Podríamos llegar hasta el menos 31 de una arena limosa. Esa capa de arena limosa es bastante común que se le llame la costra o la capa dura. Bueno, pues no es una capa estrictamente sólida, ni está tan dura. Simplemente que, bueno, hay quien dice, no es lo mismo ser tuerto que ser ciego, ¿no? Inclusive hay un dicho mexicano que hay que dice, soy tuerto en el país de los ciegos, pues bueno, termina siendo el rey, ¿no? En realidad no es una capa tan dura, pero sí podríamos considerar que tiene un peso volumétrico del orden de 1,8 toneladas metro cúbico y que tiene un valor de elasticidad mucho más fuerte que el de la otra arcilla, ¿no? De la arcilla de 20 a 28 metros. Tal vez aquí podríamos considerar un peso volumétrico de 1,50 toneladas metro cúbico. Fíjate, a pesar de que tenemos ahí tres arcillas, el de arriba, la de en medio y la de abajo, yo te estoy ejemplificando que va aumentando el valor. ¿Y por qué va aumentando el valor? Pues porque a lo largo de los años, esas capas, las partículas de abajo han soportado a las que están arriba. Entonces las de abajo tienen que estar más densas, más compactas, si fueran del mismo material. Cuando encontramos un material distinto, pues evidentemente que tienen un valor distinto de densidad. Ya está. Bueno, ahora, ahí tenemos una cierta estratigrafía que podría llegar incluso hasta la capa dura. Esa capa dura, debajo de ella, todavía hay más arcilla. Vamos a incluso a generarla, ¿no? No para el día de hoy, pero por lo menos en dibujito, ¿no? Tal vez no lo vamos a calcular el día de hoy, pero debajo de esa capa dura hay todavía más arcilla y nos encontraríamos todavía otras intercalaciones de limos y otras intercalaciones de más arcilla. Y probablemente después de esos encontremos otra capa dura a la que se le suele llamar depósitos profundos. Esos depósitos profundos, dependiendo de la zona de la ciudad, hay lugares donde llegan a medir a 50 metros de profundidad, hay lugares donde están 40 metros de profundidad, debajo del aeropuerto llega a medir hasta 60 metros de profundidad y todavía son materiales malitos. Pero estos depósitos profundos, otra vuelta, se convierten como en una segunda capa dura, otra vuelta, un peso volumétrico alto. Pues puede ser que sea una historia lateral,
pero seguramente habrás escuchado que una de las grandes construcciones de nuestra ciudad es la Torre Mayor. Torre Mayor. Está ya muy cerca de Chapultepec, está ya muy cerca de la zona de Lomas, pero digamos que está todavía en transición. Alguien de forma muy ostentosa o muy presumida podrá decir que la Torre Mayor está desplantada en la segunda capa dura. Bueno, pues sí, está desplantada en la segunda capa dura, pero ahí mide bien poquito el espesor del suelo blando. Entonces, bueno, dices, ah, sí, qué chido que está en la segunda capa dura, pero pues en esa zona pues no tiene chiste porque está muy superficial. Probablemente sería un muy buen chiste tratar de llegar a un aeropuerto a la capa dura en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Donde yo te digo que ahí tal vez llega a 60 metros esa capa dura. Bueno, pues no es ya no sería tan fácil, ¿no? Bueno, perdón por el comentario lateral. Ahora, con esta estratigrafía que yo les dibujé por aquí, eh, no, con esta estratigrafía que les dibujé por acá, vamos a intentar hacer un análisis de esfuerzos, pues utilizando Excel, ¿no? Vamos a ver si lo podemos hacer. No sé si alguien nos quería decir algo o fue alguien que simplemente llegó tarde, ¿no? No pasa nada, pero no sé si era alguien que nos quería decir algo o se activó su micrófono si creo. Bueno, si alguien nos quiere decir algo, estaría bien, ¿no? Bueno, ahora, con esta estratigrafía, a mí me gustaría que calculáramos esfuerzos naturales o esfuerzos dentro de la masa de suelo. Esfuerzos antes de construir. Vamos a ponerle este letrero en negritas, vamos a hacer nuestro letrero un poquito más grande. Y para eso, pues hay dos alternativas, ¿no? Ir sumando cada uno de estos valores tiene su respectiva H y su respectivo peso volumétrico, e ir acumulando los valores. O también lo podríamos hacer mediante una tablita. Para eso, mediante una tablita, nosotros podríamos escribir profundidad y decirle a nuestro lector, a quien lea la tabla, ¿no? Profundidad inicial y profundidad final. Bueno, dentro de estas profundidades, vamos a ver si pudiéramos cambiarle este letrero, que sea identificable, que es nuestro título. Bueno, esas profundidades van a estar dadas en metros. Y entonces yo podría imaginarme este humano feliz aquí que está a una profundidad de 0 metros y que pues está viviendo en el 2021. Y bueno, pues debajo de él, desde una profundidad de 0 hasta 3 metros, está encontrando un material que es una arena limosa. Ahí está. ¿Qué es una arena limosa? Ay, siempre esto de pelearse con el Excel está sabroso, ¿no? Bueno, de 0 a 3 metros. Vamos a decirle que las profundidades le agregue 2 decimales. Ahora, debajo de ese material, de esa arena limosa, estamos describiendo en nuestro ejemplo del día de hoy un limo de baja plasticidad. Ese va de 3 hasta 5 metros. De 5 hasta 8 metros, probablemente estamos encontrando una capa de arcilla. Y después de 8 hasta 11 metros, también estamos describiendo una capa de arcilla. Hasta 11.80, la siguiente profundidad sería 15, 20 metros. Me parece que la siguiente era 28, 31. 28, 28 y 31. Hasta ahí vamos a dejarlo el día de hoy, hasta 31 metros, y ya habrá oportunidad de analizar un ejemplo tal vez un poco más profundo. Fíjate, entonces, estas mismas profundidades finales son profundidades iniciales para el siguiente estrato. ¿Ok? Cada uno de esos estratos, el primero es una arena limosa, el segundo es un limo de baja plasticidad, el que sigue sería una arcilla de alta plasticidad, el que sigue también sería una arcilla de alta plasticidad, nada más dividido por un pequeño espesor de arena, que ni siquiera pues lo vamos a tomar en cuenta, nada más vamos a mencionar que hay un espesor de arena ahí, y después seguiría una arena arcillosa, luego una arcilla de alta plasticidad, un limo de alta plasticidad, entre 15 y 20 metros, después otra arcilla, y al final terminaríamos con una arena limosa, o lo que le llamaríamos capa dura, ¿no? Ahí está. Cada uno de esos materiales, según su clasificación SUCS,
evidentemente que tiene un valor de densidad o de peso volumétrico. Vamos a escribirle peso volumétrico. Y las unidades del peso volumétrico, pues tal vez esté mal, pero en nuestro país así lo hacemos. Utilizamos toneladas entre metro cúbico. Y bueno, te digo, tal vez esté mal porque, pues evidentemente que alguien que esté muy apegado al sistema internacional nos diría, tiene que ser en kilonewtons. Bueno, la realidad es de que nosotros no pedimos kilonewtons de cemento, sino que pedimos toneladas de cemento o toneladas de varilla, no kilonewtons de varilla. Entonces, por eso vamos a permitirnos seguir manejando ese peso volumétrico con esas unidades. El primer material tiene un peso volumétrico de 1.6, el que sigue de 1.5, 1.38, e inclusive ese sirve para dos estratos, 1.38. 1.38. El siguiente material de nuestro ejemplo vale 1.7. El siguiente material de nuestro ejemplo es 1.42, 1.65 y los últimos dos, 1.50 y 1.80. 1.50 y 1.80. Ahora, alguien podría decir, bueno, está bien lo que usted dice, profesor, yo entiendo que en nuestro país el peso volumétrico se expresa en toneladas metro cúbico, pero tal vez me gustaría saber cuánto vale ese peso volumétrico en unidades de kilonewtons, en unidades del sistema internacional. Entonces también se lo podríamos escribir aquí a nuestro lector, ¿no? Resulta que si queremos esos pesos volumétricos en kilonewtons, pues sería multiplicar cada uno de los pesos volumétricos por la gravedad. Y tú recordarás que la gravedad pesa o genera una atracción gravitacional de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y de esa forma podría, si alguien nos lo preguntara, escribir el valor de peso volumétrico en kilonewtons metro cúbico. Nada más hay que multiplicarlo por la gravedad. Hay quien incluso es un poco más burdo, más tosco, y nada más lo multiplica por 10. Porque la gravedad 9.81, pues lo aproximan muy fácilmente a 10. Bueno, ahora, ahí tenemos nuestros valores de profundidades y de pesos volumétricos. Ahora, también podríamos decirle a nuestro lector, mira, pues el espesor del estrato. El espesor H del estrato. Y ese espesor va a estar dado en metros. Entonces, ese espesor lo podríamos calcular como la profundidad final menos la profundidad inicial. El primer estrato mide 3 metros, el segundo mide 2 metros, otro de 3 metros, uno de 0.80, uno de 5, uno de 8, así sucesivamente. Bueno, resulta que si nosotros queremos calcular la presión que genera el primer estrato, lo podríamos hacer con algo que le podríamos llamar esfuerzo parcial. Esfuerzo parcial. ¿Por qué parcial? Pues porque solamente me va a ayudar a calcular gamma I por HI. El primer peso volumétrico por la primera altura, el segundo peso volumétrico por la segunda altura. Eso significa que yo podría en esa columna escribir gamma o peso volumétrico por el espesor. Y evidentemente que eso sería lo que pesaría o la presión que generaría el primer estrato. El siguiente renglón sería la presión que genera el segundo estrato. El siguiente renglón, la presión que genera el tercer y cuarto y cualquiera de los estratos. Vamos a pedir aquí 2 decimales. Bueno, ahora, si bien es cierto que es importante saber cuánto genera el propio estrato, pues yo creo que es más importante ir acumulando esos valores. Lo que genera el primer estrato, más lo que genera el segundo estrato, más lo que genera el tercer estrato, más lo que genera el cuarto estrato. Y resulta que vamos a ir acumulando estos valores y a eso le llamaríamos esfuerzo total. Esfuerzo total. Precisamente era la fórmula que nosotros habíamos escrito hace rato, ¿no? Esfuerzo es igual a la sumatoria de gamma I por HI. Vamos a ir acumulándolos. Entonces, para acumularlos, te voy a pedir que consideremos aquí un renglón tonto. Ah, caray, ¿cómo que un renglón tonto? Bueno, el renglón tonto yo así le llamo, porque es un renglón que va de 0 hasta 0. O sea, es un renglón que nada más me va a dar la pura línea superficial. Y ese renglón tonto me va a permitir ir acumulando los valores. Evidentemente que el renglón tonto de 0 a 0 no tiene espesor, no tiene sux, ni tiene peso volumétrico. Pero sí tiene espesor. ¿De cuánto? Pues de 0. Ok. Y ese esfuerzo que va a provocar ese renglón tonto, pues también va a ser de 0.
Va a decir, inclusive no lo puedo calcular, no juegues, ¿no? Si no tienes espesor, ¿cómo quieres que calcule una presión? Bueno, no importa. Pero ese renglón tonto me va a permitir inicializar el esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Si yo le pregunto a una partícula que está a nivel de superficie, oye, ¿a cuántas partículas arriba de ti estás cargando? Te va a decir, pues a ninguna. Estoy cargando partículas de aire. Y yo le voy a decir, pues sí, pero el aire no pesa. Ah, bueno, no, entonces no estoy cargando a ninguna. Entonces, el esfuerzo a nivel de superficie, el esfuerzo total de suelos a nivel de superficie vale cero. Por eso precisamente tengo este valor. Para una profundidad de cero, el esfuerzo vale cero. En cambio, para una profundidad de 3 metros, voy a acumular lo que llevaba más el incremento parcial del primer estrato. Es decir, después del primer estrato voy a tener un esfuerzo que vale 4.8. Y cuando le sume el segundo estrato, voy a tener 4.8 más lo que genera el propio estrato. Es decir, que voy a tener la suma del valor anterior más lo que genera el estrato. Si yo sumo 480 más 3, pues me va a dar 780 en este borde del segundo estrato. Esfuerzo igual a 7.80. Bueno, y así esta misma fórmula la puedo arrastrar muchas veces, ¿no? ¿Y qué está haciendo ahí mi tablita de Excel? Pues simplemente está sumando el valor anterior más el nuevo. El anterior más el nuevo. El anterior más el nuevo. Y así va acumulando esos valores. Al fin y al cabo estamos sumando el efecto del primer estrato más el segundo, más el tercero, más el cuarto. Bueno, ahora resulta que esa gráfica la podríamos generar. Aquí nuestro amigo Excel dice, pues precisamente Excel lo crearon para hacer fórmulas y desarrollos matemáticos para la mayoría de la población, ¿no? No para genios. Tal vez los genios tienen al Fortran o al MATLAB o al MATCAT, pero nosotros que somos personas normales, pues tenemos al Excel. Entonces, le podemos pedir al Excel, oye, señor Excel, ayúdame a graficarlo, ¿no? Grafícame la profundidad final e inserta una gráfica. Una gráfica de dispersión, porque es la gráfica que me permite vincular dos variables. Mira, si me paro encima de ello, me dice gráfica de dispersión XY. En cambio, las otras nada más me permiten una sola variable. La de dispersión es la que me permite dos variables. Y le voy a decir, quiero una gráfica que una puntos por medio de líneas. Está bien, me dice Excel, bueno, pues ya te la hice. ¿Qué más quieres? Ah, bueno, pero es que ahí nada más estás relacionando una variable, que serían las profundidades. Y yo quiero que relaciones dos variables. Entonces le digo, quiero modificar los datos o seleccionar los datos. Y le voy a decir, quiero modificar esta serie. Quiero que incluyas los valores de las X. Los valores de las X van a ser mis esfuerzos. Ahí está. Ahora, desgraciadamente Excel pues no sabe que estas profundidades que yo anoté como 15, como 20, en realidad son profundidades y que van hacia abajo. Entonces, como van hacia abajo, pues le voy a pedir al eje de las Y, dar formato al eje, y le voy a pedir que me los muestre de forma inversa. Ahí está. Y entonces ahora sí Excel me dice, ah, mira, a medida de que te profundizas vas teniendo más esfuerzo o más magnitud de las presiones, como esta gráfica, más medida de las presiones a medida de que vas bajando. Te puedo pedir inclusive a esta grafiquita que agregue las etiquetas, ¿no? Podría pedirle ahí las etiquetas. Los valores de qué presión existe a cada profundidad, si quisiera. Si no, pues simplemente lo puedo leer de la gráfica, ¿no? Bueno, ahora, probablemente alguien que apenas se acaba de conectar, puede ser que sea muy tarde, ¿no? Conectarse a las 6:30 de la tarde, pero alguien que se acaba de conectar, pues habríamos que especificarle, mira, esta es la gráfica de esfuerzo total para ese sitio. Está expresada en toneladas por metro cuadrado. Porque, pues, nuestros amigos los gringos, tal vez ellos manejen kilopascales o KSIs, kilolibras por pulgada cuadrada. Nosotros manejamos toneladas metro cuadrado. Y habría que decirle a nuestro amigo que se acaba de conectar que vamos a agregar un título vertical primario y un título horizontal primario. Ya se los agregamos, entonces le vamos a decir, mira, en el sentido de las X lo que te estoy mostrando son los esfuerzos, mientras que en el sentido de la Y te estoy mostrando las profundidades.
La profundidad la estamos expresando en metros. En nuestro país lo medimos así en metros, ¿no? Tal vez en otro país lo midan en pies, nosotros lo medimos en metros. Ahí está. Ahora, como los letreros se ven medio grises, pues le pido, selecciono toda la gráfica y le digo, pues quiero que los letreros se queden en negros, ¿no? Porque eso de grises están un poquito desteñidos. Ahí está. Bueno, ahí está nuestra gráfica que nos permite graficar el esfuerzo. Como te darás cuenta, a medida de que se profundiza, ese esfuerzo empieza a ser pues más importante, ¿no? Empieza a tener más valor. Pero ese es el esfuerzo total. Es más, voy a parecer grafitero aquí, pero le voy a escribir que ese esfuerzo total es la presión que se genera por agua más sólidos. Perdón por la letra, parece que de grafitero, ¿no? La masa de suelos, tú recordarás que está compuesta de agua, partículas sólidas y partículas de gas. Inclusive hicimos alguna tarea donde dividíamos esa masa de suelos en una fase sólida, en una fase líquida y en una fase gaseosa. Bueno, entonces esta gráfica nos está dando la presión de agua y sólidos. Nos hace falta otra presión, que sería la presión del agua. Yo hace algunos minutos te decía que como el Valle de México está en una zona baja, pues podríamos considerar que hay agua, ¿no? Vamos a ver, vamos a considerar aquí que hay agua. Dependiendo de la zona de la ciudad en la que tú vivas, vas a encontrar el agua a diferentes profundidades. ¿Por qué? Bueno, pues porque a pesar de que lo vemos que está plana la ciudad, pues no está del todo plana, sino que tiene cambios de elevación. Mira, regresemos a esta imagen donde está nuestra imagen de la ciudad y vamos a incluso a utilizarla. La otra vez la compañera nos dijo que era inicio Shift S para hacer una captura. Voy a hacerla. Me la voy a llevar a Word para hacerte un comentario lateral. Esos comentarios laterales como que a veces son buenos y a veces, híjole, ahí va otra vuelta, profesor, a desviarse del tema. Mira, no sé si tú has tenido, bueno, esta forma ya como que nos habla de que la zona baja estaba como por aquí, por donde está el actual aeropuerto, por ahí andaba la zona más baja, ¿no? Más o menos. Algunas profundidades altas también están en la colonia Roma, ¿no? Bueno, esta imagen resulta que ya nos permite imaginarnos dónde estaba la zona más baja del lago y dónde estaba la zona más alta. Quiere decir que nosotros podríamos pensar de que el agua escurría hacia allá de forma general. Eso significa que la montaña en la que ahora, o la ciudad en la que ahora vivimos, vamos a hacer esto un poquito más grande, la ciudad en la que ahora vivimos, perdón por el sonido, pues también tiene diferencias de elevaciones. Pongamos, si tú tomas, perdón por lo local del comentario, si tú tomas un micro en Tacuba, que ustedes lo tomaron alguna vez, un micro en Tacuba, y empezabas a subir a Tecamachalco, pues subías hacia la zona de Lomas, inclusive aunque no estuvieras en Lomas, pero empezabas a subir. En cambio, el agua, a pesar de que la superficie está un poco curveada, el agua sí reconoce la gravedad. Y hay algo que se llama principio de los vasos comunicantes. Y eso significa que el agua siempre va a tener el mismo nivel con respecto a la Tierra. El principio de los vasos comunicantes en física, cuando íbamos en física de la preparatoria, nos ponían algunos vasos con diferentes formas. Inclusive, probablemente nuestro profesor de física de la preparatoria nos puso algún vaso como así, como tipo espiral. Y en la preparatoria o en el nivel medio superior, nos decían, vamos a llenar esos vasos comunicantes con agua. Y tu profesor, bueno, dependiendo de si tenían en tu preparatoria, ¿no? En tu vocacional, empezaban a llenar estos vasos con agua, independientemente de la forma que tenían, en todos los vasos llegaba a la misma altura. Y si no lo hiciste en tu nivel medio superior, busca un video de YouTube, seguramente lo vas a encontrar. Principio de vasos comunicantes. Y independientemente de la forma del vaso, va a llegar el agua a la misma elevación. ¿Eso qué significa? Que esta agua dentro de la ciudad también más o menos está a la misma elevación. Está desde luego afectada por fenómenos locales, ¿no? De extracción o de inyección de agua. Pero eso significa que hay zonas de la ciudad en donde tenemos que excavar más espesor, como pongamos en Polanco o en la colonia Náhuac, donde probablemente el espesor del agua
lo encontremos hasta 5 o 6 metros de profundidad, pero hay otras zonas de la ciudad, hacia el oriente, donde la profundidad va a ser muy pequeñita, y tal vez a 2, 2.20 de profundidad ya encontremos el agua. Dependiendo de qué tan cercano estés de las montañas, puede ser que sea más profundo. Es más, alguien empieza a subir hasta acá y probablemente diga, es que aquí excavamos 10 metros y no encontramos agua. Ah, bueno, pues es normal porque ya estás en una zona de montaña. Si alguien llega a la cima de la montaña, pues puede excavar probablemente 100 metros y no va a encontrar agua, porque el agua está contenida en la zona baja, dentro del macizo rocoso. Bueno, ahora, podemos regresar a nuestra plática, a nuestro ejemplo, y nos podemos imaginar la situación de un suelo que está en la zona del lago y podríamos imaginar que su nivel de aguas freáticas esté a 3 metros. Vamos a considerarlo así. Aquí vamos a considerarle nivel de agua freática. Si tú nunca has visto el nivel de aguas freáticas, sería bastante bueno que salieras a la calle, ¿no? Te hace falta barrio. Perdón por el comentario de que te hace falta barrio, pero te hace falta asomarte a las excavaciones de tu colonia. Vamos a ver si Google nos presenta una imagen del nivel de aguas freáticas. A ver si tuviera, ¿no? Yo nunca lo he buscado, pero nivel de agua freática. Bueno, aquí nos dan la explicación. Vamos a ver si tenemos alguna fotografía, ¿no? Yo les decía, te hace falta barrio porque a veces caminando en nuestra ciudad pues nos damos cuenta de esto. Mira, puede ser que llegas a encontrar algo así. Evidentemente que esta foto no es de nuestra ciudad, sino es de provincia, pero puedes encontrar algo así si tú andas por calles de Iztapalapa, por calles de Ciudad Azteca. Seguramente a 2 metros de profundidad vas a ver un espejo de agua. Mira, pongamos aquí. También lo podríamos detectar en alguna obra, ¿no? En algún sitio. Es una bronca, pongamos, si quisiéramos construir un cajón de cimentación en esa zona de Iztapalapa, porque habría que estarnos peleando contra esa agua. Mira, aquí hay una imagen constructiva, ¿no? Precisamente para secar esa agua hay que instalar todo un sistema de bombeo. Aquí estarás viendo un montón de mangueritas que están tratando de secar ese material. Pero bueno, eso platicaremos más adelante. Mira, nivel de aguas freáticas. Alguien va a decir que de seguro vino el vecino y le echó agua. No, no es cierto. Resulta que el material tiene el principio de tubos comunicantes y por eso se está llenando de agua. Ya está. Bueno, quedamos en que te hacía falta barrio, ¿no? Salir un poquito a la calle. Pero yo entiendo que ahora que acabe la pandemia, vas a salir más. Ahora podemos escribir una columna que se llame columna de agua. Esta columna de agua, la podemos sintetizar como HW. Y esa HW pues va a estar expresada también en metros. Y esa columna de agua se va a dar a partir del nivel de aguas freáticas, desde una profundidad de 3 metros. A partir de ahí voy a tener una columna de agua de 0. Y de ahí hacia abajo, los siguientes materiales van a empezar a juntar columna de agua. No existe un tubo directo que une el agua entre todas esas partículas, pero si nos imaginamos que los suelos dejan pequeños huecos, pues entonces el agua se mete por todas esas fisuras que dejan las partículas de suelo y por eso genera una columna de agua. Entonces, desde cualquier profundidad, es decir, desde la profundidad de 5 metros, me bastaría con restarle la profundidad de 3 para poder calcular la columna de agua. El siguiente renglón yo tendría que tomar la profundidad de 8 y restarle la profundidad de 3. Como es muy latoso eso de estar vinculando, pues lo que puedo hacer es de que le puedo pedir que la celda C8 no se mueva hacia abajo y el 8 que se quede anclado. Le pongo un signo de pesos y con eso logro copiar mi fórmula muchas veces y siempre lo va a estar referenciando al 3 metros de columna de agua inicial. Bueno, con esa columna de agua que está expresada en metros, nosotros podríamos calcular la presión del agua o la presión de poro. Esto, si tú revisas algún libro de mecánica de suelos, le van a llamar presión de poro. Presión que hay en los huecos. Y en la mecánica de suelos clásica es la columna de agua. Es decir, vamos a multiplicar gamma W por HW. ¿Cuál es el peso volumétrico del agua? Pues yo creo que lo hemos mencionado varias veces, es 1 tonelada por metro cúbico. Entonces, si nosotros multiplicamos 1
una tonelada metro cúbico por 2, pues nos va a volver a dar el mismo valor. A decir, pues no tiene chiste, profesor, eso lo sabe hasta mi hermanito que va en la primaria. Bueno, pues sí, pero lo que va a cambiar es de que se va a llamar presión de poro. Presión de poro. O le podemos poner la letra U. Y lo más importante es de que al ser presión, al ser una presión, sus unidades van a ser toneladas por metro cuadrado. Ahí está, nuestros valores en presión de poro. Puede ser que me hizo falta tal vez un letrero que dijera la letra U. Bueno, ya que tenemos la presión de poro, pues también lo podemos graficar. Hace rato graficamos la presión de agua y sólidos. Entonces puedo generar otra gráfica, le doy control C, control V. Perdón. Pero esta gráfica no voy a pedirle que me dibuje el esfuerzo total, sino solamente la presión de agua o la presión de poro. Te digo, tal vez suene inclusive hasta terco yo cuando te digo que se llama presión, presión de poro, pero así se le conoce, presión de poro o presión de los huecos, más que presión de agua. Es una forma tal vez rimbombante de llamarle. Entonces, esa gráfica no quiero que vincule el esfuerzo total con la profundidad final, sino quiero que vincule a la presión de poro. Ya lo moví, entonces ya cambió mi gráfica. Fíjate que esta gráfica no empieza desde 0, sino que empieza desde 3. Ya está. Esta presión, otra vuelta saco mi grafitero interno, y yo te diría que esto es solo presión de agua. Entonces, digamos que incluso de forma gráfica, podría a la primer gráfica restarle la segunda y me va a dar como resultado la tercera, que va a ser la presión solamente de los sólidos. Y para esa tercera, puedo también ocupar pues una parte de mi tabla y decirle, mira, aquí voy a calcular el esfuerzo efectivo. Y ese esfuerzo efectivo también va a estar dado en toneladas metro cuadrado. Y para calcularlo, para calcular la presión efectiva que están sintiendo las partículas unas contra las otras, voy a decir esfuerzo efectivo es igual a esfuerzo total menos presión de poro. Y pues es una simple resta, ¿no? Esfuerzo total menos presión de poro. Ahí está. Ese valor hacia arriba también. Y también puedo hacer una gráfica de ello. Voy a hacer un poquito más grande, un poquito más pequeño el Excel. Y voy a generar otra gráfica en donde yo tenga presión o esfuerzo efectivo. Es decir, el contacto entre las partículas. Y esta gráfica le voy a pedir que utilice los valores de esfuerzo efectivo. Mira, aquí como que hizo algo raro. Nos vamos a pedirle que borre las etiquetas para que alcancemos a ver las tres gráficas en su magnitud. Fíjate, voy a pedirle a las tres gráficas que lleguen hasta un valor de 50. Seleccionar datos, no es cierto. Dar formato al eje. Voy a pedirle que vaya de 0 hasta 50. La segunda gráfica también le voy a pedir que vaya de 0 hasta 50. Aquí está. Ahí está. Si a la primera gráfica le resto la segunda, pues me va a dar de resultado la tercera. Y también le vamos a pedir que sea de 0 hasta 50 para que sean comparables, ¿no? Caray, mira. Entonces aquí lo que nos está diciendo, voy a tratar de achurarlos, aunque se vea feo, ¿no? Ay, profe, no lo haga, se ve feo. Bueno, de modo, de repente así nos toca a veces lidiar con decisiones familiares, ¿no? Ahí está nuestra presión de agua. La presión de agua se está generando a partir del nivel donde está el nivel de aguas freáticas. Y la tercera gráfica, fíjate como que le apareció una nariz ahí, ¿no? Como que un cambio de pendiente. Y precisamente ese cambio de pendiente se da a partir de que hay agua, a partir del nivel de aguas freáticas.
significa que a partir del nivel de aguas freáticas, ya el crecimiento no es tan fuerte, sino que empieza a ser muy estable, muy bajito. Y ese crecimiento bajito depende de que el material tiene minerales que pesan más que el agua. ¿Qué tanto? Pues depende del material. Ahora, no sé si me dan la oportunidad de copiar, pongamos esta misma gráfica y hacerla un poco más grande, aquí abajito. Me gustaría que alcancen a ver algo. La voy a hacer grande y le voy a pedir que cambie los valores hasta lo mucho 20. Ah. Y miren, me gustaría que alcanzaran a ver ustedes que hay pequeños cambios de pendiente. Esa pendiente, yo tal vez estemos a distancia, lo que sea, pero yo la alcanzo a ver como que con mucha más elevación que la que sigue. Y eso se da porque este peso volumétrico es mayor al de los extremos. Este peso volumétrico me parece que era el de la arena y seguramente tiene un valor como de 1.8, mientras que el de los siguientes tiene un valor como de 1.4, tanto arriba y como abajo. Eso significa que el peso volumétrico me va a determinar qué tan fuerte aumenta el esfuerzo. Y este cambio de pendiente se da porque aquí no había agua. En esta zona está seco y no hay agua. Entonces, la presión que nos mide el esfuerzo efectivo, y esa presión de esfuerzo efectivo que damos, que es la presión que se está generando entre partícula y partícula, pues resulta que cuando no hay agua, pues termina siendo muy alto o crecer muy rápido. En cambio, cuando hay agua, el agua como que evita que entren en contacto tan directo las partículas. Y este esfuerzo efectivo nos va a ayudar a calcular cuánto se deforma la estructura. Nos quedamos, el peso del agua con los sólidos me da esfuerzo total. El peso del agua me da la presión de poro y el efectivo son contacto entre sólidos. Contacto entre sólidos. No sé qué tan complicado podría ser hacer esto. Yo creo que la tablita, pues sí, evidentemente que tiene su dificultad, lo que ustedes quieran, pero a mí no se me hace como que muy compleja, ¿no? Y no sé cómo ven ustedes. ¿Se les hizo compleja esa tablita? No, profe, para nada. Bueno, ya está. No sé si de algún comentario, pues tal vez incluso lateral de los que hicimos el día de hoy, o de nuestra conceptualización inicial, estamos generando alguna duda. No sé si alguien de ustedes esté hasta este momento teniendo alguna duda. Yo, ahorita que comentó lo del muro pantalla, ¿es igual a lo del muro Milán? Digo, el muro de contención, el cajón, perdón, de cimentación, ¿es igual a Ujú. lo del muro Milán o es diferente? No, es otra cosa, pero vamos a ver, vamos a ver si lo podemos explicar. Mira, em, resulta que, y nos sirve de lo que estamos platicando, ¿no? Fíjate, yo por ahí te platiqué que el cajón de cimentación lo que nos permite es generar un espacio hueco. Y este espacio hueco, em, ya lo decíamos la vez pasada, incluso aunque tenga autos, pesa mucho menos que si estuviera relleno de suelo. Bueno, el cajón de cimentación, bueno, la verdad no sé si fue con ustedes o no, pero yo creo, tengo la impresión de que sí. Aunque tenga autos, resulta que no se compara el peso de un auto con lo que pesaría si ese material, si este espacio estuviera relleno de suelo. Entonces, prácticamente lo que nos ayuda ese cajón es a generar un espacio hueco, hueco. Fíjense, si alguien de ustedes, y no sé si no fue aquí, pues lo volvemos a hacer. Si alguien de ustedes se imagina un auto, pues, está feo mi auto, pero ya ahí nos lo estamos imaginando, encerrado dentro de un cubo que pues tenga las dimensiones del auto, ¿no? Pongamos, yo lo que, así de mente, de memoria, yo pensaría que las dimensiones de un auto mandan como del orden de unos 5 metros de largo, o sea, 480, 450, dependiendo del autito, 5 metros de largo. En 5 metros entra cualquier auto. Tal vez por un ancho, tal vez de unos 2.10 o de 2 metros, y tal vez de alto le podríamos considerar 1.50. Bueno, fíjense, ese volumen de auto
en el que lo podríamos encerrar, vamos a poner, sí, 1.50. Sería 1.5 por 2 por 5 metros. Pues más o menos nos da un volumen de 15 metros cúbicos. Si estuviera relleno ese espacio de suelo, si tuviera suelo, si fuera suelo, y consideramos un peso volumétrico de 1.6, pues imagínate, ese peso volumétrico es peso entre volumen. Podríamos, podríamos considerar que el peso sería volumen por peso volumétrico, y el peso que estaría en ese volumen al estar relleno con un material que pesa 1.6 sería 15 por 1.6, algo así como unas 24 toneladas. 24 toneladas si estuviera relleno de suelo. En cambio, si está hueco y solamente tiene un auto, pues ya quedamos en alguna ocasión que tal vez un auto pesa del orden de 1 tonelada. Entonces aquí hay un montón de diferencia de pesos, ¿no? Un auto solamente pesa 1 tonelada. Significa que prácticamente está hueco. No está del todo hueco, pero prácticamente está hueco. Bueno, entonces eso nos ayuda mucho a reducir las presiones que se generan sobre el terreno. Ahora, este pensamiento nos sirve, pongamos aquí en la ciudad, y volvemos a manejar el nivel de aguas freáticas, nos sirve siempre y cuando no nos encontremos con el nivel de aguas freáticas. Eso limita que algunos cajones no se desarrollen tan profundos, porque va a haber la ocasión en que nos tengamos la tentación de hacer un cajón un poco más profundo. Y seguramente a ustedes les va a tocar, ¿eh? Algún día les va a decir algún cliente, oye, ¿y podemos hacer un doble sótano? Bueno, sí se puede hacer un doble sótano, pero probablemente ese doble sótano, incluso aunque avancemos un poco arriba del nivel de terreno de banqueta, aunque generemos una planta baja en un nivel más 0.5, perdón, más 0.5 con respecto al de banqueta, bueno, lo más seguro es de que eso te va a aventar tu cajón a pues, probablemente una profundidad de desplante de unos, pues, por lo menos unos 5 o 6 metros. Y aquí tenemos un problema, porque hace rato decíamos de que el agua en algunos sitios lo encontramos a 3 metros. Entonces, cuando hagas tu excavación, pues te va a pasar exactamente lo que veíamos en las imágenes, ¿no? Un terreno inundado, así como este. Y entonces, a ver, ahora haz el colado ahí. Bueno, pues evidentemente que no se puede, ¿no? Cuando la excavación por debajo del nivel de aguas freáticas es pequeña, bueno, pues digamos que lo podríamos abatir ese nivel por medio de bombas autocebantes, ¿no? Bombas de achique. Pero ya hablar de un espesor de agua hasta el nivel donde vamos a desplantar la cimentación, pues tal vez de 2 o de 3 metros, pues ya nos hace pensar en un sistema de bombeo más complejo. Bueno, probablemente aquí estaría nuestro Dios. Okay. Ahora, ese sistema de bombeo más complejo, pues no solamente le podemos empezar a succionar y succionar agua, porque lo malo es de que el agua no sabe de límites legales. Probablemente ante un notario, me diga el notario, mira, de este nivel, desde esta frontera, desde esta colindancia, equivale tu predio, ¿no? Pero al momento de que yo le intente succionar el agua, pues el agua dice, pues a mí no me importa si soy de un dueño o de otro. Y lo que vas a ocasionar es de que el agua del vecino se empiece a meter a tu predio, tratando de establecer el principio de vasos comunicantes, tratando de regresar el equilibrio. Y si el agua del vecino se mete a tu predio, pues tú te puedes poner un poco más terco y dices, pues meto una bomba más poderosa y le sigo sacando el agua. Está bien, pero al sacarle el agua al vecino, le estás quitando volumen de agua. Y eso significa que el volumen de agua va a ocasionar que el terreno de mi vecino, al perder volumen, pues también se empiece a perder volumen vertical. Es decir, que mi vecino se va a empezar a hundir. Sería ideal que se hundiera parejito, pero lo más seguro es de que como nada más le estamos sacando el agua desde un extremo y del otro lado está completamente normal, pues lo más seguro es de que el vecino se va a empezar a ir de lado. Y te van a demandar y te van a cerrar la obra, ¿no? Ok. Entonces, una forma de limitar eso es precisamente lo que tú mencionaste como el muro Milán. Podríamos construir una barrera, y esta barrera, bueno, no es la esencia del muro Milán, pero por lo menos ahorita para lo que estamos platicando nos lo van a entender. Esa barrera nos cortaría el flujo y ya no sería tan fácil que el agua se me metiera desde el vecino. Ahora,
Hay quien dice, y se los vuelvo a repetir, creo que ya se los dije alguna vez, el agua es cabrona. Entonces, el agua va a buscar la forma de llegar por abajo. Bueno, sí, pero el camino de por abajo le va a requerir más longitud. Y al tener más longitud, se va a tardar más tiempo en llegar. Y eso, digamos que me va a dar tiempo para construir mi cajón de dos sótanos. Bueno, este muro Milán esa no es su función principal. Su función principal, te lo escribo en la siguiente hoja, la función principal de un muro Milán es contener al terreno. Mira, si pensamos en una excavación a 3 metros, pues yo creo que cualquiera de nosotros la ha visto, ¿no? Una excavación a 3 metros. Y seguramente habrás visto a personas aquí abajito, pues muy contentas, muy felices y contentas trabajando a 3 metros de profundidad. Yo creo que por ahí andaría el límite para una excavación a cielo abierto. Si nuestra excavación empieza a ser un poco más profunda, resulta que ya se vuelve peligrosa. Yo creo que ya desde 5 metros ya es muy peligrosa, ¿no? ¿Por qué peligrosa? Bueno, pues porque imagínate un humano que esté aquí y que al lado tenga una edificación. Bueno, pues se va a generar una superficie de falla que probablemente vuelque, y si este terreno se me vuelca, pues esta persona va a quedar aquí aplastada y no la vamos a encontrar rápido. Aunque tenga su chaleco amarillo y aunque tenga su línea de vida, empezar a movilizar esta cantidad de material va a ser muy difícil. Entonces no la vamos a encontrar. Y entonces se vuelve peligroso hacer una excavación profunda. Te decía, tal vez desde unos 5 metros de profundidad, ya valdría la pena empezar a pensar en un sistema de contención. Tal vez a 5 metros de profundidad, yo me imaginaría un muro Berlín, que es el primo lejano del muro Milán. Ahorita te platico por qué. Este muro Berlín, en esencia, son tablestacas, puede ser que sean de concreto, son piezas prefabricadas, puede ser que sean de concreto, pero de un espesor pequeñito, de unos 10 centímetros o 5 centímetros, de forma tal que los pueda levantar una grúa e irlos colocando. Y esas piezas, si te las dibujo desde arriba, serían más o menos así, una tabla, puede ser incluso que sea hasta de madera, una tabla, otra tabla, y en medio una viga metálica. Esa viga metálica va penetrando, va a entrar al terreno, y esas vigas metálicas me van a ayudar a contener a las tablas. Este dibujo que te estoy haciendo abajo sería en planta, ¿no? Y digamos que estas barreras o estos tablones impiden que el material se caiga o que el material me cierre la excavación. Y eso se llamaría un muro Berlín. Pero para profundidades un poco más grandes, existe el muro Milán. Vamos a pensar, creo que voy a tener que irme a otra hoja. O simplemente, bueno, sí, voy a irme a otra. Mira, para profundidades ya de más de 7 metros, tal vez hablemos de 12 metros, pues resulta que sí ya se pone bastante interesante la excavación. Hay que diseñarla, ¿no? Imagínate 12 metros de profundidad. Bueno, probablemente un humanito mida más o menos así. Bueno, evidentemente que si lo hacemos a cielo abierto se va a caer y va a matar a este humano. Entonces, lo que se opta es por generar un muro Milán, te lo voy a tratar de dibujar aquí, antes de que lleguemos a construir, es decir, cuando esté todavía nuestro material adentro, se genera una barrera llamada muro Milán, una barrera que incluso va por debajo del nivel de excavación. Si nuestra excavación va a 12 metros, pues este muro Milán por lo menos debería de llegar a unos 17. Déjame reforzar ese muro Milán para que se vea muy coqueto. El coqueto no me importa tanto, pero yo creo que sí nos ayuda a que tú le entiendas mejor. Colamos un muro desde arriba. Para eso hay unas excavadoras especiales que se llaman excavadoras de almeja o excavadoras de zanja. Bueno, ya que colamos nuestro muro desde arriba, pues entonces resulta que empezamos a excavar. Y como voy a excavar, voy a tomar un plumón blanco. Como empiezo a excavar, empiezo a quitar material. Este material lo empiezo a quitar, a quitar, a quitar, a quitar, y voy a llegar a un cierto nivel de excavación. Ya que estoy en ese nivel de excavación, instalo un troquel o un puntal. Ese puntal, vamos a ponerlo de color rosita, ese puntal va a ser temporal.
y va a ser una pieza metálica que nada más me ayude a que las paredes no se me vengan, no me empujen hacia adentro de la excavación. Y eso que hice, lo repito muchas veces, lo repito otra vez, un nivel más abajo, llego a un siguiente nivel de excavación y coloco otro puntal. Y con eso evito que se me cierre la excavación. Y lo hago muchas veces hasta llegar a excavar todo ese predio. Bueno, toda la profundidad que me interesa. Eso significa que arriba voy a tener una serie de trocales o puntales. Y eso me permite llegar a una profundidad, te decía, de 12 metros, de 15 metros de profundidad, pero estos troqueles van a ser temporales. Como son temporales, ya que llega a mi máximo nivel de excavación, entonces cuelo una losa de fondo, me quedó muy gruesa mi losa de fondo, pero las siguientes ya no nos van a quedar tan gruesas. Esa losa de fondo, digamos que la unes con el muro Milán, le sacas la varilla y logras una unión estructural. Eso, pues ya, bueno, vamos a pensar que hay una unión estructural. Luego te hago otros comentarios. Eso me permitiría, si ya tengo una losa de fondo, quito un nivel de troquelamiento. Y eso me permitiría construir tal vez otra losa que a largo plazo sostenga las paredes. Quito el siguiente nivel de troquelamiento y construyo otra losa encima de y voy saliendo hacia arriba. Quito el siguiente nivel de troquelamiento, construyo la siguiente losa y pues ya puedo quitar el último nivel de troquelamiento y ya llegamos a nivel de banqueta. Y probablemente en este sistema constructivo ya tal vez te puse aquí un sótano 1, sótano 2, sótano 3, sótano 4. Incluso si tuviéramos la presencia de agua a los lados. Ahora, pues eso ya es una obra un poquito más compleja, pero esta sería la esencia de un muro Milán. Precisamente en el metro de la Ciudad de México, el ingeniero Enrique Santoyo, Enrique Tamés, Roberto Meli Piraya, se trajeron ese sistema desde Milán, Italia, copiaron el sistema que tenían para el metro de Milán, nada más que allá tenían arenas, y lo adaptaron para nuestra arcilla de la ciudad. Y este sistema les permitió, hacer la excavación al lado de edificios históricos, como en el centro histórico, ya ves que está el Zócalo, Bellas Artes, lo que sea, y por medio de muros Milán pudieron hacer la excavación para generar una losa de fondo, una losa tapa, y después rellenar el material encima de esa losa de fondo y losa de tapa, rellenar otra vuelta de suelo, pero con la ventaja de que allá abajo pues tenemos nuestro Uber amarillo, ¿no? Nuestro Uber naranja, perdón. Déjame dibujar aquí un par de Uber. Ah, ¿por qué no deja? Déjame dibujar aquí un par de Ubers naranjas. Es decir, nuestro sistema metropolitano. Prácticamente para la construcción del metro, prácticamente en todas las líneas, se utilizó el sistema de muro Milán. Y bueno, eso dejó una gran escuela dentro de la ciudad, dentro del México que construyó el metro tal vez en los años 1968 para las Olimpiadas, 1970, 75, 82. Bueno, en este periodo se generó la mayoría de las líneas del metro y dejó una gran escuela que permite que ahora los muros Milán se utilicen para rascacielos. Entonces ahora estos sótanos nos sirven, pongamos, para Torre Vancomer, para Torre Mayor. Todas ellas fueron construidas con muro Milán, que nos permiten tener construcciones a los lados sin que se caigan y sin que maten a la gente dentro de la excavación. No sé si me extendí un poquito sobre la explicación o estuvo bien. Estuvo muy bien, profesor. Muchas gracias. Bueno, honor a quien honor merece, ¿no? Yo les decía, Enrique Tamés, Enrique Santoyo. Híjole, la verdad no sé si va con, creo que es así, Enrique Santoyo y Roberto Meli Piraya, ¿no? Roberto Meli Piraya, entre otros grandes investigadores que fueron los que nos regalaron este muro Milán. Inclusive todavía si hacen caso de salir al barrio, pues se van a pasar por alguna gran excavación y se van a dar cuenta de que tiene este procedimiento. Ah, hay un problema, ¿eh? De hecho, este problema lo vamos a ver en el tercer parcial, pero el gran problema del muro Milán
son sus espesores, que usualmente requiere espesores de 60 centímetros, incluso hasta de 80 centímetros, dependiendo de la profundidad. Y eso, en planta, pues les quita espacio a los arquitectos, ¿no? Les quita espacio a los arquitectos y dicen, híjole, ya no me caben mis estacionamientos, porque imagínate quitarle a la periferia al arquitecto todo un espesor de 80 centímetros. No, pues ya no le da espacio para sus estacionamientos y eso requiere tal vez otro sótano para ubicar más autos aquí dentro de la edificación, y otro sótano pues significa más gasto y más espesor. Entonces, bueno, es un proceso ahí un poco iterativo, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos de eso cuando lleguemos al tema de procedimientos constructivos. Eh, bueno, pues ya el día de hoy nos permitió hablar de esfuerzos dentro del suelo, de esfuerzos, y lo pudimos calcular con una hojita de Excel. Para que vean, este procedimiento de la hojita de Excel me interesaría mucho que ustedes lo pudieran hacer. Entonces, pues tal vez dentro de algunos días les podría llegar alguna tareita, ¿no? Para que hicieran ese procedimiento de esfuerzos. Me interesaría mucho porque con eso les voy a poder platicar cómo se deforman o cómo se aplastan los materiales a consecuencia de un aumento en el esfuerzo. Porque mira, estas son las presiones antes de construir. Cuando llegamos los humanos y decimos, quiero colocar aquí peso, pues esta presión va a aumentar y vamos a provocarle un incremento de esfuerzos a consecuencia de la nueva estructura. Y ese incremento de esfuerzos va a deformar al suelo. Bueno, creo que por ahí podríamos dejar nuestra sesión del día de hoy. Ya me pasé 2 minutos de su tiempo. Por ahí la podemos dejar. Y si tuvieran alguna duda, lo tratamos.